La ponencia magistral está a cargo de la jueza ambiental de San Salvador, El Salvador, maestra Oneida Cáceres. Ella hablará sobre la actuación judicial en la protección del medio ambiente. Por favor, un aplauso para ella también, por favor. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto estar esta mañana y en primer lugar quiero agradecer la invitación para dirigirme a cada uno de ustedes acerca de un tema que es sumamente importante que reflexionemos sobre la defensa del ambiente en una era digital, que como hemos podido visualizar de alguna manera en las anteriores exposiciones, apareja ventajas y desventajas para el ambiente. Cuando la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos me dirigió la invitación para hablar sobre precisamente la actuación judicial en la protección del ambiente, vinieron a mí tantas ideas con respecto a cómo podemos utilizar razonablemente la tecnología para efecto de facilitar el acceso a la justicia por parte de la población, por ejemplo. Y solamente estoy haciendo como una especie de introducción a lo que yo me voy a referir posteriormente, pero es interesante que en los juzgados ambientales podamos recibir algún aviso con base a la competencia oficiosa que tenemos por medio de un correo electrónico. Eso es darle una facilidad a la población para que pueda escribir, claro, con los elementos que son necesarios para poder iniciar un procedimiento. Eso por un lado, pero por el otro lado están otros elementos que hay que tomar en cuenta, que ya los expuso el doctor que me precedió, con respecto al impacto negativo de la tecnología, los residuos electrónicos, toda la contaminación que se genera. Entonces, ¿cómo la jurisdicción ambiental va a enfrentar todo este impacto? Como repito, el nombre de mi disertación es la actuación judicial en la protección del ambiente. El objetivo precisamente es evidenciar el mecanismo que a nivel nacional se activa para proteger el ambiente. Y allí quiero hacer algunas consideraciones en relación a la competencia de los juzgados ambientales, porque hasta este momento nos preguntan, ¿y qué hacen ahí? ¿Qué hacen en los 3 juzgados ambientales que existen a nivel nacional? Incluyendo colegas. Me dicen, ¿y ahí qué hacen? O sea, la gente se pregunta si somos conocedores, por ejemplo, de los delitos ambientales.
que las tecnologías de la información y de la comunicación son facilitadores para cometer delitos ambientales, por ejemplo. Pero nosotros no conocemos de delitos ambientales. Conocemos precisamente de aquellas acciones que tienen que ver íntimamente con el tema de los daños ambientales. Por eso es que he ubicado 3 artículos que son bien importantes. El artículo 99, que habla precisamente de la competencia que tienen los juzgados, que es más que todo un tema que tiene que ver con la responsabilidad civil, porque una acción que sea deteriorante del ambiente puede dar lugar a 3 tipos de responsabilidad. Entonces quiero quedar clara de que la responsabilidad en la cual nosotros vamos a conocer, vamos a deducir de ciertas acciones es la civil. Somos 3 juzgados. Yo represento el área de San Salvador, que tiene competencia en el área central y paracentral. Luego aquí está presente también la señora jueza de Santa Ana. Ella tiene jurisdicción en 3 departamentos en el occidente, y el juez de San Miguel, que tiene jurisdicción en oriente para 4 departamentos, y una cámara ambiental de segunda instancia para todo el país, que tiene una competencia mixta, no solamente ambiental. Ahora bien, el artículo 42 es bien importante, porque en ese artículo de la Ley del Ambiente me dice que toda persona jurídica, natural, incluso instituciones del Estado, están obligadas a evitar, a prevenir acciones que afecten al ambiente. Y no solamente a evitar o prevenir, sino que a vigilar, a controlar. Esa parte es la que de alguna manera falla cuando activamos el mecanismo de la jurisdicción, porque la jurisdicción ambiental está diseñada en un sentido de establecer una articulación con las instituciones administrativas. Si bien es cierto, los jueces ambientales somos independientes, imparciales, todo eso se mantiene, pero la naturaleza de un juez ambiental es diferente, tiene que ser proactivo, inmediato, y tiene que salirse un poco de lo que es el estrado, de lo que es la revisión de expedientes, para lanzarse al campo para poder tener inmediación con lo que está ocurriendo afuera. De tal manera que nosotros conocemos de lo que implica daño ambiental. ¿Qué es daño ambiental? Hasta ahorita tenemos confusión de lo que es un daño ambiental. Un daño ambiental tiene que ver en esencia con afectación no solamente a los recursos naturales en puridad, que puede ser el suelo, el paisaje, la atmósfera, sino que también todo aquello que implique para el ser humano calidad de vida. Un escenario de contaminación acústica, por ejemplo, no le está generando calidad de vida al ser humano, porque ya hay estudios científicos que han concluido en un 100% que a ciertos niveles de decibeles ya hay afectación a la salud humana. Entonces, eso no es realidad cuando nos llegan a decir, mire, que en este caso no hay daño ambiental porque no hay daño a ningún elemento de la naturaleza individualmente considerado. Eso es una falacia. Porque puede haber un caso de algún gimnasio que está funcionando y que está afectando la salud de un grupo de personas
eso también es daño ambiental. Hemos construido una serie de criterios con relación a lo que es el daño y que tiene que ver con algo que va más allá de lo que es una afectación simplemente individual. No me voy a detener acá por cuestiones de tiempo a lo que es daño ambiental, pero eso es, digamos, que la línea directriz con la que nos debemos de quedar, que hay una afectación a intereses plurisubjetivos, que son los difusos y colectivos, y que afecta a los elementos o a los componentes de la naturaleza, pero también al ser humano viviendo en colectividad. Ahora, con algunos ejemplos, quiero evidenciar de cómo se activa o cómo se articula el aparataje entre lo que es la jurisdicción con las autoridades administrativas. ¿Qué tiene que ver que si el Ministerio del Ambiente, que si el Ministerio de Agricultura hacen su labor o dejan de hacer su labor? Es que independientemente que una acción u omisión sea motivo de una infracción o delito, y eso no nos importa a los jueces, a lo que nos interesa es que estemos en presencia de un daño ambiental en los términos que lo he dicho. Hay daño ambiental, hay una necesidad de actuar. Y en ese ejercicio de actuación es cuando necesitamos el apoyo técnico, se podría decir, de las instituciones públicas. Ahí viene, desde mi punto de vista, y lo voy a decir con mucho respeto, o sea, la responsabilidad que puedan tener las autoridades administrativas y no solamente la jurisdicción para que la protección sea efectiva, porque lo que está pasando es que muchos temas llegan directamente a la jurisdicción ambiental sin pasar antes por el filtro de una autoridad administrativa, es decir, sin que la autoridad administrativa funcione o haga lo que le corresponde según la ley competente. Y ya que se trata, y hemos hablado de la triple crisis planetaria que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, con el cambio climático y con el fenómeno de la contaminación, que siempre genera daños ambientales, yo quiero referirme a algunos elementos acá. Por ejemplo, son algunas imágenes que estas imágenes quiero referirme que son tan comunes en el diario vivir. La utilización de la madera, que es parte de la biodiversidad, y qué es lo que está ocurriendo con estos elementos de la naturaleza. Y así las imágenes que ya ustedes pudieron ver, la contaminación que se genera por la quema del combustible fósil, por la ausencia de árboles, porque los árboles, todos conocemos la función que desarrollan y que cada vez que se corta un árbol se libera gases de efecto invernadero a la atmósfera y eso está contribuyendo a la crisis climática. Entonces, el tema de la deforestación es un tema complejo, es un tema que hay que ponerle mucho cuidado, pero esto tiene que ver con lo que dice la ley forestal. Fíjense que hay una ley forestal de 1973, pero que fue derogada por la ley del 2002. El objetivo central básicamente es establecer disposiciones, muy linda la redacción, me encanta,
el incremento, el manejo, el aprovechamiento en forma sostenible de los recursos forestales y el desarrollo de la industria de la madera. Sin entrar en todo lo que es el articulado de esa ley, les puedo adelantar que es bastante permisiva. Por eso es que vemos tantos aprovechamientos racionales, supuestamente que la ley lo permite. Tenemos como elemento de control, por ejemplo, un plan de manejo forestal, que no es más que una planeación técnica de cómo vamos a aprovechar el recurso, cómo voy a aprovechar un bosque, que ha incluido al sector económico. La ley va en un enfoque diferente a lo que decía en 1973, pero fue derogado. Ahora, ¿qué otro elemento importante? La exención de ese plan. La tala, la poda y raleo con fines de protección y saneamiento en los bosques naturales. Esto queda exento de un plan de manejo forestal. De manera que si alguien, la población ve que están cortando, mire, pero acá están exentos. Aquí tenemos el permiso forestal que es otorgado por el Ministerio de Agricultura, dependiendo del caso, a personas naturales o jurídicas para el aprovechamiento forestal, para la realización de ciertas obras. Y tenemos la guía de transporte, una guía cuando ya trasladan todo lo que se ha aprovechado, todo lo que se ha cortado. Entonces, esa guía pues ampara obviamente el traslado de los recursos que se van aprovechando. Acá tenemos la autoridad competente, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en el artículo 15, este artículo es bien importante porque hace referencia a la regulación sobre la siembra, la poda y la tala de los árboles. En las zonas urbanas le compete a la municipalidad, pero en la zona rural le compete al Ministerio de Agricultura y Ganadería. No obstante, hay un precedente muy importante del juzgado ambiental que represento del año 2016, en donde el daño ambiental que se denunció fue precisamente la tala de árboles en un bosque que se encontraba en un parque en Santa Tecla. Entonces, como diligencia de corroboración constan, por ejemplo, un informe técnico de la Unidad Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, y en la resolución se hizo análisis sobre si el proyecto adoptado por la municipalidad requería ser categorizado por el ministerio, o sea que en pocas palabras no habían permisos. El precedente es muy importante porque se dijo que ese artículo 15 es simplemente para una distribución de competencia, pero eso no quiere decir de que no pueda tener si la municipalidad tiene la facultad de otorgar permisos, pero el Ministerio del Ambiente puede tener la facultad de controlar que en efecto ese recurso forestal que se va a aprovechar esté debidamente supervisado. Esa es la parte importante, y la medida cautelar que se dictó fue la de suspender temporalmente en el Parque Natural Las Araucarias hasta la obtención del permiso. ¿Por qué estoy poniendo el recurso forestal como ejemplo? Porque sí tenemos un problema de deforestación, pero es precisamente por esta ley. Ahora,
¿qué es lo que está pasando en esencia con las municipalidades? Algunas, no voy a decir que todas, de las que nosotros tenemos control, que reciben denuncias por tala de árboles, pero lo que hacen es trasladar el tema al juzgado. Entonces, lejos de sancionar por su parte, según la ordenanza correspondiente, lo que hacen es trasladar denuncia al juzgado. Entonces, dejan de hacer su función para trasladar al juzgado que conocemos de daños ambientales. ¿Qué tal si ese tema se queda concentrado en la municipalidad? Entonces, todas estaríamos, los estándares de protección de los recursos naturales podrían ser no solamente en el juzgado ambiental. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente. Y así tenemos, por ejemplo, con otras leyes, por ejemplo, la Ley de Áreas Naturales Protegidas. La Ley de Áreas Naturales Protegidas se rige por una serie de disposiciones que no pueden haber ciertos cultivos, tanta infraestructura, que por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tenga que otorgar permisos para que sean compatibles con los objetivos de las áreas naturales protegidas, pero lo que ha sucedido es que hemos recibido incluso denuncias y demandas por temas de degradación ambiental. Con esto quiero llamar la atención porque acá quien es el encargado es el Ministerio del Ambiente. Hay una serie de infracciones porque dan autorizaciones para aquellos inmuebles que puedan ser identificados para áreas naturales protegidas y llevan su procedimiento, pero la autoridad administrativa olvida dar seguimiento a los permisos que concede. Entonces puede conceder un permiso para poder hacer algún tipo de obra en el área natural protegida, pero la mayoría de áreas naturales protegidas, que son cerca de 197 áreas, 43 gozan únicamente de un plan de manejo. Las demás se encuentran en una situación de degradación y de esos casos algunos hemos conocido nosotros. En ciertos países, por ejemplo, Agua El Parangón, ¿cómo se podría hacer uso de la tecnología para poder identificar quienes hacen la tala? Y recuerdo, por ejemplo, los indígenas peruanos que han ocupado precisamente los drones para poder identificar quienes hacen las talas ilegales en la Amazonia y poder cuidar a la Amazonia de la deforestación. Acá tenemos un problema nosotros en el país con las áreas naturales protegidas, pero es que es allí donde, cómo nos coordinamos y cómo nos articulamos. O sea, muchas veces la autoridad administrativa y durante muchas administraciones dejan de realizar los procedimientos administrativos sancionadores. Simple y sencillamente, cuando hay un daño al ambiente, pues tiene que haber una obligación de restauración precisamente por el principio quien contamina paga. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar la tecnología para esos efectos? Y no obstante, el tema de la protección, aquí tenemos, por ejemplo, algunas infracciones que se dan en las áreas naturales protegidas, que muchos procedimientos administrativos están, pero hay daños ambientales. Y así podemos llegar, por ejemplo, hasta la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que es una ley bastante antigua del año de 1994, pero que ahora
con una ley que precisamente es una ley especial de protección y bienestar animal, viene de alguna manera a revolucionar la forma en que, al menos en este caso, se aprecian a los animales. Nosotros tenemos una concepción antropocéntrica de que todo lo que es importante y lo que se tutela es porque es funcional para el ser humano. Pero con esta ley, cuando se declara a los animales domésticos que ejercen la función de compañía, que en su mayoría son los perros y gatos, porque pueden haber otros animales que ejercen función de compañía, un cerdo, por ejemplo, puede ejercer función de compañía, pero la protección obedece más allá del beneficio que le genera al ser humano. Entonces, el beneficio es simple y sencillamente inmaterial, es valorar a la naturaleza en sí misma, y aquí está diciendo, son seres vivos y sintientes que tienen capacidad de sentir dolor. Esto se inscribe en una concepción antropocéntrica, ya no sería, se mantiene, sí, pero sería una biocéntrica débil. De manera que todas estas cambios en nuestras normativas, desde mi punto de vista, sí sería necesario que el tema con el recurso forestal cambiara y que la tecnología pues pudiésemos aplicarlo, pero hay otros temas que quedan pendientes, por ejemplo, las antenas de telefonía móvil que emiten radiaciones, y con respecto también hay un tema pendiente ahí del principio de precaución que no está comprobado científicamente en un 100%, que las radiaciones tanto de las antenas de telefonía como los aparatos puedan llegar a afectar a la salud humana. Que si, por ejemplo, se genera el Alzheimer, el envejecimiento prematuro, toda esa gama de enfermedades por tener contacto con la tecnología, eso deja en evidencia un tema de salud pública, que en todo caso el Estado tendría que manifestarlo. Son temas que tienen que ver precisamente con lo que estamos hablando. Nadie puede vivir sin el celular. Lo digo en mi carácter personal, no puedo vivir sin el celular porque es parte de la herramienta de trabajo. Pero también es necesario que estemos conscientes de los aspectos negativos para saber cómo enfrentarlos. ¿Cómo podríamos enfrentar un tema de radiaciones de los teléfonos? Teniendo la prudencia de no dormir, por ejemplo, cerca de estos aparatos. O sea, más bien ponerlos cerca de nuestra cama, por ejemplo. O sea, no tener cerca todas estas radiaciones porque afecta la salud aunque no esté concluido en un 100%. Entonces son ciertos temas que también nos dejan más inquietudes que respuestas, como el consumo de energía de la minería del Bitcoin. Es otro tema también que tiene sus bondades, pero que por el otro lado nos dejan pues también el tema de qué podemos hacer para enfrentar este punto. Todo está en lo que es la sostenibilidad, y desde mi punto de vista tendría que trabajarse en una política de seguridad nacional en donde se incluya el tema ambiental y ciertas amenazas que puedan existir, como en el caso de la crisis climática, que decimos es una amenaza para el goce de los objetivos actuales y permanentes. Entonces el tema de la energía, si lo manejamos con criterios de sostenibilidad, bienvenida. Así que pienso que es muy interesante hablar de lo positivo, pero también de los retos que nos deja
para poderlos enfrentar con la mejor, una decisión de país que nos favorezca a todos. Bueno, con esto termino entonces mi intervención. Muchas gracias.